Pues la noticia está en la calle y todo el mundo lo comenta. Últimamente una espiral de violencia y además, curiosamente, por parte de gente muy joven. Menores de edad, donde uno se pregunta, bueno, como no son punibles de cara a la ley, esto puede pasar y cada vez más. Y si la palabra no es jauja, pero vamos, que algunos se van casi de rositas. Hoy saltaba de nuevo la noticia de que han detenido a esos dos jóvenes de 14 años, presuntos asesinos de ese matrimonio de ancianos de una manera tan violenta en el barrio de Charcoaga. Y hoy habíamos quedado para hablar pues de todo ello y sobre todo qué hacer, qué no hacer, qué podemos cambiar, porque hay veces que también parece que nos pasamos con esto del buenismo, ¿no? La palabra integración está muy bien, pero ¿cómo integrar a quién? ¿Cómo? Bueno, de todo ello vamos a hablar con Juan Ángel Anta, director del grupo de TECTA. Buenas noches, Juan Ángel. Hola, buenas noches, María Y Jesús. también del grupo de TECTA forma parte del equipo Esteban Echevarría. Buenas noches, Esteban, que tú también has trabajado con menores en Loyu, que es un centro de integración, ¿no? De intentar, de alguna manera, que esos jóvenes desestructurados, con X problemáticas, pues vuelvan a los cauces. Bien. Juan Ángel Anta, criminólogo, y también trabaja, como no, en el ámbito que nos ocupa esta noche, dentro de lo que es la educación social y todo el tema psicosocial. Sí. Detección del engaño, ese lenguaje verbocorporal que es tan importante y esa capacidad, ojalá, de conseguir que alguien se ponga en el lugar de la empatía también, ¿no? No sabemos por qué pasa, igual es algo que coincide en el tiempo, pero con esto no nos basta a los ciudadanos. Pero parece que había una espiral de violencia y además de violencia juvenil. ¿Vuelven las pandillas? Desde el punto de vista criminológico, María Jesús, ha coincidido en el tiempo. Parece que es algo puntual. No hay un mayor índice de criminalidad que otros años y si esperamos un tiempo a lo largo del año, pues veremos que las cifras más o menos coincidirán con las de otros años. Esperemos que coincidan con las de otros años, ¿no? Sí. Exactamente, desde el mismo punto de vista criminológico, lo que sí se debería hacer o se debería es contar con profesionales de este ámbito, de la criminología, que bueno, ya estamos trabajando mucho en ello, ¿no? Pero que se nos integre también dentro de ámbitos como pueden ser justicia, como pueden ser bienestar social, para que se aborden todo este tipo de problemáticas previas, como prevención, ¿no? Como un inicio antes de que se den De todo este tener que tipo. intervenir, ¿no? Sí, y trabajaríamos desde la prevención y desde la intervención. Desde el tema preventivo, como bien estábamos hablando un poco antes, pues Esteban ha estado trabajando durante muchos años en el tema de bienestar social, pues sí, en el ámbito, en Loyu era donde se acogían a menas y también a nacionales, a menores, a adolescentes nacionales. Él ha trabajado mucho dentro de ese ámbito. Él nos puede comentar un poco, pues bueno, cómo accedían ahí los chavales y pues el trabajo que se hacía con ellos para ver luego, bueno, cómo se les podía encauzar un poco. Igual nos puede dar un poco ese dato para después ver cómo algunos de ellos, parte de ellos, terminan luego ya en el ámbito en el que ahora yo estoy más trabajando, que es todo el tema de justicia juvenil, cuando ya han cometido delitos. Ajá, que es más tu campo, cuando ya se ha hecho un delito, se ha cometido un delito. Cuando ya se ha cometido Hablábamos de que posiblemente las cifras no varíen mucho a nivel de actos, bueno, de crímenes, de asaltos, de delitos, en definitiva, pero yo sí que ponía un punto en, están siendo muy jóvenes. Sí. Esto ya no sé si es otro punto a tener en cuenta. Hablamos de edades como 14 años, que es tremendo, ¿no? Hasta los 18 años no es punible lo que hacen. Algunos sí que van a unos centros o tienen que estar tutelados o tienen que estar seguidos, pero por ejemplo en este caso estos dos chavales asesinos, porque han asesinado, de 14 años, ¿qué va a pasar con ellos? Espera, hasta eso sí te digo yo. Hasta los 14 años no. De los 14 a los 14 años ya son punibles también. Lo que pasa es que entra dentro de la ley del menor. Hasta los 14 años no. El de 13 años, que el otro día supuesto asesino del jugador de la Morevieta, del sí, chico. este año, sí, este no es punible, pero a partir de 14 años sí. Entre 14 y 18 años Que es irían con a los un que centro trabajamos especial. en centros de justicia juvenil, ¿vale? Entonces son cuando ya han cometido un delito, han sido juzgados y han sido condenados, y entonces sí entran dentro de del ámbito de la justicia. De hecho, en principio tú entrarías 14, 15, 16, 17 años por haber cometido, vamos a imaginarnos, un asesinato y dependiendo de cómo continúes en esos centros y las circunstancias que se den, se puede dar que tú después pasarás a prisión, a una prisión normal, a prisión de mayores, ¿vale? Sí. En la práctica se tiende a evitar eso.
Hay un trabajo. Porque si se funciona bien, hay una serie de informes en los que se va mejorando, entonces se considera que, bueno, es un chaval más joven y está teniendo una reintegración importante. Lo que no vamos a hacer es sacarle de esa reintegración, ¿no? Y que entre en prisión. Bueno, podemos destrozar una vida a la que estábamos encauzando. Pero ahí se ha visto que hay un encauzamiento y que realmente hay una mejoría, hay un cambio de conducta siguiendo unas pautas que luego si podemos hay unos informes que hacemos desde esos centros y entonces se toman diferentes medidas. Y hay otros, evidentemente, pues que no ocurre eso, que trabajan, estamos con nosotros, tienen una serie de delitos cometidos, bueno, se trabaja con ellos, lo que sea, pero no se terminan de encauzar, con lo cual, bueno, pues cuando salen, pues vuelven a cometer delitos. He visto por ahí algún informe que dice que hay una baja reincidencia de este tipo de menores. Yo no estoy tan de acuerdo con ello, ¿vale? Porque el seguimiento que se hace a esos menores no es durante muchos años. Y luego también pasa que si un menor piensa que no es punible, que se va a ir de rositas cuando hace un pequeño delito y luego otro, se convierte en una forma de vida prácticamente, ¿no? Y en lo voy a conseguir. Bueno, pues Esteban, que yo decía, bueno, ya, toda una vida prácticamente, ¿no? Trabajando con esta gente que en un principio es conflictiva, pero que, bueno, hay programas, hay tratamientos y hay formas de encauzarlos. Algunos, como apunta Juan Ángel Anta, pues sí, lo demuestran. Otros, efectivamente, no. ¿Qué hay detrás de esta gente? Sí, inadaptación, familias desestructuradas, malos ambientes, el querer conseguir cosas que igual tienen los demás y tú no tienes las herramientas adecuadas y lo que te importa es el fin, los medios da igual, ¿no? Es de llegar a eso, al coche, a la moto o a lo que tú quieras tener. Bien, de cara a los centros de acogida, centros residenciales, la política de actuación es muy buena y está muy bien estudiada. Es decir, hay una política de preintervención y de intervención y de integración social en cuanto a formación y educación y adaptación a la sociedad. El problema luego es el entorno. El menor vuelve por un tiempo que ha estado dentro de los centros. Centro es un lugar en el cual está todo tan estructurado. Incluso la labor educativa está tan marcada con unos protocolos que el menor lo asume muy rápidamente, lo entiende bien y sabe un poco qué hacer para continuar en el centro bien o salir del centro. El asunto es que vuelve al mismo sitio donde empezó. Y algunos también se escapan del centro. También, es una realidad, Esteban. Escapan, sí. Escapan pero porque ahí habría que ver algunas diferencias. Hay gente que no es que escape del centro, sino simplemente es que está obligado a entrar al centro. Entonces, eso cuando, por ejemplo, un menor es encontrado en la calle, obligatoriamente tiene que ser atendido o tutelado o mirado si tiene familia y si es MENA, es extranjero. Explica MENA que es extranjero. Sí, son términos que desconocemos. Sí, son menores extranjeros no acompañados, es decir, que no tienen solos. Dentro del Estado Nacional no tienen familiares. Entonces, si aparecen por Bilbao, entonces directamente la policía los pasa a puede llevar a un Diputación. centro como es Loiu o Amorebieta. Los tienen que a un centro residencial. No han cometido ningún delito, pero la ley del menor les protege. Entonces, el asunto está en que puede ser que la idea de ese menor sea llegar a Francia, porque ahí tiene familia. O puede ser que la idea de ese menor sea llegar a Alemania. Pero si es detectado en España, la ley le va a hacer que en el momento que le acoge, le tutela la Diputación y va a estar dentro de lo del centro. Así está la ley. Entonces, no todos los casos de gente que se escapa es porque quiera delinquir, sino porque puede tener otra motivación. Es decir, si aquí está, no puede ir a Francia. Ese menor. Claro, es menor de edad y alguien se tiene que hacer cargo. Pero bueno, habla en esos casos menores de edad que se buscan la vida, están solos, quieren irse a otro país y si atraviesan el nuestro, evidentemente no les van a permitir que continúen en ese viaje. Correcto. ¿Vale? Pero hasta ahí vale, no ha delinquido. Pero una vez que se coge a una persona que ha delinquido, y depende qué tipo de delito, porque tampoco es lo mismo robar un móvil que llegar a matar, como el tema tan triste de Ocharcoaga, ¿no? Sí, el problema más ahí tiene que ver con
cuándo detectamos determinados tipos de delitos y cómo se abordan esos tipos de delitos. Claro. Efectivamente, cuando los tenemos en bienestar social, a los menores, sean del tipo que sean, se trabaja con ellos. Entonces tienen que asistir a unas clases o tienen que empezar a hacer ciertos trabajos o CIPs, etcétera, para poder tener una formación. Lo que hay que hacer es, en el momento en que empiecen a faltar de esos CIPs o empiecen a tener algún tipo de conducta disruptiva o empiecen a escaparse del centro y lo que hagan es cometer diferentes tipos de delitos o semidelitos, hurtos, etcétera, lo que sea, bueno, pues coartar ese tipo de actitudes para intervenirlo cuanto antes. Y me da igual que esté en un centro como que no esté en un centro. En el momento que se coja ese tipo de personas cometiendo diferentes tipos de delitos, lo que sí deberíamos de tratar de hacer es que la ley de alguna forma actúe cuanto antes. No es fácil. No. Hay muchos, están afuera, la ley actúa dependiendo de los tipos de delitos o las conductas que sean. Y además la ley siempre son va faltas. muy lenta. Sí, muchas veces, la verdad hay muchos casos, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho. Entonces, claro, que en algunas circunstancias, ¿qué es lo que ocurre, María Jesús? ¿Qué es por dónde vas tú? Que hay menores que cometen una serie de faltas o delitos, muchos, hasta que conseguimos, o se consigue que entren dentro del aparato judicial, y sean juzgados y sean condenados. Hasta entonces han cometido una serie de delitos que o bien no se les ha cogido, o cuando se les ha cogido, pues la sentencia no ha sido de internamiento en un centro, ¿no? Entonces ha sido horas en trabajo de beneficio de la comunidad, etcétera. Que luego algunos se lo saltan y terminan en un centro de internamiento. Claro, hasta entonces, ¿qué es lo que aprende un menor? Cualquier tipo de menor, porque también lo aprenderían en el colegio si alguien tira un papel y no lo recoge. ¿Qué es lo que aprende? Bueno, pues que tienen cierta impunidad. Dice, si yo cometo 100 acciones delictivas, me cogen, de ellas me han capturado 2 o 3, todavía no entro en un centro de internamiento, con lo cual no me empiezan a poner unos límites a los que tengo obligado cumplimiento y no me queda más remedio que cumplirlos, pues tengo una cierta impunidad con una serie de hechos delictivos que estoy cometiendo y que por el costes-beneficios me interesa. Como soy adolescente también, siempre hemos dicho que los adolescentes pues tienen las hormonas también de aquella manera, un poco más alteradas, son menos conscientes del daño que le pueden hacer al otro porque están pensando en uno mismo, están pensando más en uno mismo que en todo lo demás. Entonces, claro, se pueden dar circunstancias como las que se han dado en este caso, que unos adolescentes, unos menores de edad, hayan intento de robo a alguien, una patada, un empujón o lo que haya sido, le han matado a una persona. Es que en este caso ha habido ensañamiento. Y en el de los abuelos que me estás diciendo, Hombre, pues que haya cogido a alguien, hayan ido a robar y no sabemos las circunstancias, eso sabe la Ertzaintza. Yo soy muy respetuoso, ya sabes tú, con el tema de la Ertzaintza porque ellos tienen mucha más información y no lo sabemos todo. Pero imagínate que son 2 chavales que tienen dependencia de drogas. Entonces están de drogas hasta las cejas y entran en una casa en la que quieren robar. Quieren robar, si están con un mono con necesidad de drogas, no saben prácticamente lo que hacen, pero sí saben qué es lo que necesitan. Entonces, forcejean con una persona mayor, le pegan 2 golpes mal dados, o tienen un cuchillo, sacan el cuchillo, la cuchillan a la señora. No sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido, con lo cual hay que ser con eso muy cuidadoso y muy respetuoso. Y no sabemos tampoco, pues son presuntos, si han sido los menores los que se han entregado y los que han cogido si han sido ellos, o han participado y hay más personas. No lo sabemos. Pero lo que pasa que en este caso se nos ha juntado el asesinato del chico de Amorebieta, el asesinato de estas personas mayores, el que le han sacado un ojo el otro día, no sé qué, el que han pegado fuego al centro de Amorebieta. Y parece que se ha juntado en un mes muchos hechos delictivos que son duros, ¿no? Sí, entonces, sí. Eso, y además eso es que aquí es no una valen los números ni la más. estadística, porque al que le ha pasado, o al familiar que le ha pasado, Está claro. a ti te da igual si sube o si baja la estadística. Mejor que baje, evidentemente, pero si en esa estadística, buena para algunos, está un familiar tuyo ahí dentro, dentro del sentido de que, bueno, que le han matado, o que le han dejado mal de la vista, o que le han atracado, cosa que yo viví en el año 91, pues realmente a mí los números ahí no me valen. No, está claro. Y esa sensación la tenemos. Lo que en nuestro caso decimos es que, bueno, y eso está así, que tengamos en cuenta una visión más global y lo que no hay que actuar desde luego es desde el impulso. Eso es, desde el impulso ni desde el calor. A mí es el primero también que me da más rabia, porque yo trabajo mucho con ellos y a mí me gusta que ya que trabajamos con ese tipo, con las personas, ¿no? Con estos adolescentes, que mejoremos, consigamos que mejoren y que vayan un poquito mejor. Y cuando no mejoramos, pues evidentemente pues parece que tu trabajo lo estás tirando en saco roto, ¿no? Y de hecho en noviembre trabajasteis en el Instituto de Rehabilitación, ¿no? Con un programa. ¿Perdona? En noviembre con el Instituto de Rehabilitación
también de menores, ¿no estuvisteis trabajando? Estamos trabajando en uno de los centros, lo que estamos haciendo es que ya llevamos un tiempo trabajando en un protocolo en el que trabajamos con ellos mucho el tema de las emociones, para que aprendan a identificarlas, para que aprendan a tener más empatía, para que aprendan ellos a reconocer ese tipo de emociones. Trabajamos en muchos ámbitos, señalo a Esteban, porque trabajamos en el ámbito educativo, sí, para prevención de bullying, para que haya más empatía, sí, y trabajamos también con los menores, en el centro de menores, para que ellos, por un lado, sean conscientes de esas emociones. Muchas veces nadie les ha enseñado y tienen problemas, y no trabajo desde el buenismo, trabajo desde el que si entran en nuestro centro y tienen que pasarse un año y nosotros no les damos otras herramientas, cuando salgan van a salir igual. O peor. Y tenemos la obligación por ley, los centros de menores y las prisiones, en intentar rehabilitar a esa persona para que cuando vaya a la sociedad vaya mejor. Bueno, lo que sí estamos consiguiendo, y eso sí, durante un año, porque hemos hecho un estudio y vamos a sacar un artículo sobre ello, es que consiguen identificar muchas más emociones en los demás, con lo cual conseguimos que puedan ser más empáticos con los demás. Y con los demás me refiero a los problemas que puedan tener con las familias, a los que puedan tener en el centro educativo o a los que puedan tener entre ellos de ámbito social, e incluso con la autoridad, que no la respeten tanto. Bueno, eso sí, eso estamos trabajando y bueno, me gusta mucho, estoy contento porque vamos avanzando en ese sentido, ¿no? Pero no hay que dejar de lado que hay otra serie de conductas disruptivas o muy agresivas, o de personas muy agresivas que no quieren, no entran por esos ámbitos, y entonces a esas personas lo que hay que hacer con ellas es, puesto que la prevención no sirve con ellas, es intervenir policialmente, judicialmente, y evidentemente que no vuelvan a causar daño a la sociedad, claro. No queda más remedio. Pero esa intervención que falla, problemas de economía, problemas de funcionariado, de medios, lo que falla es las posibilidades de la inmediatez, que es la solución correcta. Es decir, cuando en los primeros momentos de los pequeños delitos, incluso de las pequeñas escapadas, se ve que la respuesta es automática, directamente, educacionalmente, el menor interioriza una responsabilidad. Ya, aquí pasa algo, independientemente de si es capaz de sentir empatía o no, sino sabe que si pasa algo, ¿Hay una consecuencia? La estructura falla un poco en cuanto a que dentro del primer delito a cuando se está juzgando, estamos entre medio hay 10. Es decir, cuando ya es consciente de que algo me va a pasar, incluso para nosotros tenemos el problema que la capacidad de reeducar se nos vuelve difícil porque tienes que responder de los 9 que han acompañado a ese. Es decir, según estás en el proceso de reinserción, de vale muy bien, de que las cosas por aquí no van, resulta que cada vez, oye, que cuanto mejor me porto, más me caen, pero es por lo que vas acumulando, ¿no? Entonces, esa parte sí es una herramienta en la que se echa de menos, pero hay lo que hay, ¿no? Yo creo que incluso para no crear alarma social. Pasa esto con 2 menores, la respuesta es automática. Estar aquí se les lleva al juez, entra a fiscalía y mediante bienestar social, lo que sea, la respuesta es esta: estamos aquí, estamos trabajando con los psicólogos, criminólogos, se está haciendo esto. Y entonces la gente dice, bien, vale, y ahora que respondan del delito. Exactamente. Pero si nos vamos a encontrar que tenemos dentro de un año, seguimos hablando de este tema, pues no ya por a quien le afecta directamente, sino la inseguridad de todo el mundo, de decir, yo ahora tengo que pasar por esa calle, es un poco, ¿me acompañas? Porque se ha visto que es cero, ¿no? Sí, sería interesante además poder tener una valoración inicial multidisciplinar, sí, que sirva tanto para una víctima si es víctima o como para un presunto agresor si es presunto agresor, y que esa valoración inicial y multidisciplinar nos sirva para ver si tiene que tener acciones judiciales, acciones policiales y acciones de bienestar social. Y de bienestar para social, diferenciar bien, pero evidentemente que hay una respuesta. Eso y una es, respuesta, inicial. como apuntaba Esteban, inmediata. Sí. Y es lo que quiere la sociedad. Yo creo que quiere una respuesta inmediata a noticias que realmente sobresaltan, a delitos que a veces ya, bueno, pues son de... Para eso lo que se necesita es eso. Al final
estructurar un sistema. Hacerlo de una manera más integral sí, todo. eso es, más integral, en el que colabora el bienestar social, fiscalía, policía, diferentes tipos de profesionales, desde un principio, en el que haya un sistema en el que entre, como bien he dicho antes, entren víctimas, entren presuntos agresores o entren testigos, ¿no? se haga unas valoraciones en las que ya vamos teniendo claro cuál es el tipo de delito que ha podido ocurrir y que cada uno vaya tirando en su dirección con esa misma información inicial. Y eso, porque sería un abordaje impune. y que sea un abordaje muy inmediato, como bien ha dicho Esteban. Y que toda acción tenga acción-reacción, evidentemente. Bueno, que tenga sus repercusiones y que tenga, Claro. que tenga la consecuencia que tenga que tener. Si es penal, si es de bienestar social, es de bienestar social porque es necesario, y si es policial, del tipo que sea. Sí, esto tiene que ser además en ese sentido. Estamos hablando todo el rato desde el ámbito criminológico. El ámbito criminológico engloba a la víctima, al agresor, el entorno y a la sociedad. Y en esos 4 ámbitos es con los que se tiene que trabajar desde el aspecto criminológico para decir, este tipo de delitos son los que suelen ocurrir, estos son los que nos están ocurriendo. Así se puede trabajar en la prevención. Cuando la prevención en estos casos no nos da resultado, la intervención es de estas características, y la intervención es desde el apartado de bienestar social, judicial y policial, para luego cerrar todo el círculo y además saber qué es lo que nos está ocurriendo con este tipo de personas. Porque debemos tener en cuenta que cada menor tiene su historia. Entonces, meter a todos en el mismo saco por el hecho de que el final ha sido un delito de sangre sería un error igual. Por eso la valoración debe ser inmediata y una vez estudiada en qué campo metemos a cada uno, Sí. ahí es donde se tiene una acción judicial automática de decir, no, este va a centro cerrado en una semana. O otros no, es que tienen problema mental. Ya, bueno, en este caso... O el otro ha sufrido presión de algo, es que este no ha hecho nada, se ha declarado culpable, pero no ha hecho nada. En función de una entrevista inicial. Que lo hace el acto delictivo más mayores y le dicen, claro, como listos son, además de otras cosas, que se lo carga el de 13 años, que no va a ir a ningún lado. Bueno, hay que tratar de individualizar la problemática. Sí, hay que tratar de individualizar, pero yo creo que también es verdad que como nadie somos iguales, evidentemente, pero que hay que dar una respuesta para que la sociedad, para que todos tengamos también de alguna manera la idea de que esto no va a seguir creciendo, de que tiene que haber una respuesta, de que no tenemos por qué vivir con miedo, y porque además cuando no lo hacemos bien, al final pues nos podemos ir de lado a lado. Hay gente que entiende lo de proteger, lo de reeducar, lo de volver a intentar encauzar a ciertas personas, pero si esto no tiene una respuesta inmediata, también es verdad que la gente se puede ir al otro lado del péndulo. Y podemos llegar a situaciones de tomar incluso la justicia por la mano. Esto es como una familia, María Jesús, hay que tomárselo como una familia o como unos padres, una familia. Claro. Es decir, tú a tu hijo le tienes que dar cariño cuando necesita cariño y le tienes que poner unos límites cuando se está saltando los límites. Esto es exactamente igual. Hay mayores que están funcionando dentro de las normas de la sociedad, entonces hay que darle las posibilidades que no han tenido en sus países o en este mismo país por las circunstancias que haya tenido, y a todo el que lo quiera aprovechar, fenomenal, ¿Y al que no? pero al que todo utilice eso que se lo estamos dando para aprovecharlo para cometer delitos, cortarlo cuanto antes y limitar su actuación de causar daño a la sociedad. Por supuesto, eso es como debería de ser. La verdad es que es un tema que está ahí, es un tema candente, se seguirá hablando porque bueno, la noticia ha surgido esta tarde de la detención de esos 2 menores, presuntos autores de ese asesinato del barrio de Charcoaga, pero bueno, luego también en Indautxu, bueno, hay padres que están indignados porque, bueno, pues pandillas de jóvenes que robaban a sus hijos. Se puede comenzar por un móvil o empujando a alguien o no me gusta, según ese lenguaje verbo corporal que tienen algunos, esa mirada tan retadora que a mí me dan miedo, ¿verdad? Bueno, pero luego resulta que esto puede ir en escala hacia arriba, increciendo, y eso hay que evitarlo. Hay que dar una respuesta adecuada a cada situación, porque se nos puede escapar, si no, realmente de las manos. Muchísimas gracias, como siempre, Juan Ángel Anta, director de Detecta, apasionado, todo lo que es el lenguaje verbocorporal, lo que decimos cuando incluso no hablamos, la detención del engaño y los ámbitos en los que trabaja. Puedes entrar en Detecta y ver todo lo que ofrece a nivel de servicios criminológicos, ahí estamos, y también sociales, sociológicos, en el ámbito de los, bueno, a nivel educacional, en el ámbito de la justicia y también en el ámbito empresarial, sí, que es como yo entro. Gracias. Y muchísimas gracias, Esteban. Gracias. Encantadísimo. Y él también forma parte de este equipo estupendo y muy unido a lo que es el mundo de la educación, trabajador social,
con menores muy conflictivos en Loiu y bueno, pues ahora dentro también lleva un tiempo como administrador del grupo Detecta. Muchísimas gracias, que tengáis muy buena noche y que realmente, bueno, pues todo tenga una respuesta y sobre todo que vivamos sin miedo, que eso es vital, muy importante. Enseguida vamos a cambiar de tema y vamos a estar con la Q de calidad. Vamos a conocer a Avi en su centro de estética que está en Aita Donosti, en Basurto, con esa Q de calidad, y vamos a hablar de unos cursos muy interesantes que ofrece BIPE. Atención, menores de 30 años, mayores de 45 años, está subvencionado cursos de peluquería y estética, que es una oportunidad, claro que sí, de futuro para personas que bueno, pues no tienen otras opciones, no pueden trabajar, están parados. Nos van a decir enseguida las condiciones y requisitos. Estamos con Cristina Oñate y con Abigail Palacios. Parece que me estás venga con nadie, me conoce de nada. Veamos. Hola, soy Juan Ángel Anta, del Grupo Detecta. Nos dedicamos al análisis verbo-corporal y a la detección del engaño. Los ámbitos con los que trabajamos son judicatura, jueces, fiscales y abogados, cuerpos y fuerzas policiales, en el ámbito empresarial y bienestar y educación. A todos ellos les impartimos formación, les ofrecemos asesoramiento y colaboramos con ellos en determinados casos. Para ayudar a los profesionales de estos ámbitos, les creamos un plan a medida. Parece que me estás venga con nadie, me conoce de nada. Veamos. Hola, soy Juan Ángel Anta, del Grupo Detecta. Nos dedicamos al análisis verbo-corporal y a la detección del engaño. Los ámbitos con los que trabajamos son judicatura, jueces, fiscales y abogados, cuerpos y fuerzas policiales, en el ámbito empresarial y bienestar y educación. A todos ellos les impartimos formación, les ofrecemos asesoramiento y colaboramos con ellos en determinados casos. Para ayudar a los profesionales de estos ámbitos, les creamos un plan a medida.